Buenos días, mi nombre es Pedro Rangel, estudiante 100% de la Universidad Fermín Toro y actualmente curso el cuarto semestre de Administración de Empresas y esta es la segunda evaluación presencial de la materia de Fundamentos de Derecho. Hoy les voy a hablar un poco sobre los aspectos sociojurídicos del hombre. Antes de empezar tenemos que conocer algunas definiciones sobre el tema. Tenemos la personalidad jurídica. La persona es un ente apto para ser titular de deberes o de derechos jurídicos. El Código Civil venezolano en su artículo 15 establece que las personas son naturales o pueden ser jurídicas, mientras que el artículo 16 del Código Civil determina que todos los individuos de la especie humana son personas naturales, y el artículo 19 establece que todas las personas, por lo tanto, son jurídicas, porque son capaces de obligaciones y de derechos. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es la cualidad de ser persona, es decir, es la aptitud para ser el titular de derechos o de deberes jurídicos. También tenemos que saber qué es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica en derecho, es la aptitud para ser titular de derechos u obligaciones. De esta manera, ejercitar los primeros y contraer los segundos en forma contraer los derechos, ejercitar los derechos y contraer las obligaciones de forma personal y comparecer el juicio en su propio derecho. ¿Qué es la capacidad de obrar? La capacidad de obrar o capacidad de ejercicio, también conocido eh, en esta materia en derecho, consiste en la cualidad jurídica de la persona que determina la eficacia de los actos realizados por ella según su estado civil. Es decir, la posibilidad que tiene cada persona para actuar en la vida conforme a dicho estado. A diferencia de la capacidad jurídica, que es en general es total, es igualitaria y es inmutable. La capacidad de obrar puede ser total o parcial. Quiero decir que se puede habilitar para realizar todos o solo ciertos actos de una forma desigual o diferente de una a otra persona, e incluso puede variar según la situación del estado civil en que se encuentre la misma. ¿Qué son los derechos constitucionales? Los derechos constitucionales son aquellos garantizados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político de la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, tenemos en el capítulo 3 los derechos civiles, en el capítulo 4 tenemos los derechos políticos y del referendo popular, en el capítulo 5 los derechos sociales y de las familias, en el capítulo 6 los derechos culturales y educativos, en el capítulo 7 tenemos los derechos económicos, según el capítulo 8 también tenemos que allí se encuentran los derechos de los pueblos indígenas. En el artículo 9 tenemos los derechos ambientales. ¿Qué son los deberes constitucionales? Se encuentran en el capítulo 10. Aquí les encontramos todos los deberes. Los derechos humanos son el conjunto de características, atributos o facultades que corresponden a todos los seres humanos como consecuencia de su dignidad. Por lo tanto, no pueden ser afectados o vulnerados, como su vida, su integridad física y psíquica, su libertad personal, su libertad de conciencia, entre otros. Eh, Otro tema a tratar es el hombre como negociador, el hombre y su patrimonio. El hombre en su propiedad podemos decir que la propiedad en derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por lo que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo sin limitaciones más que solo las que le ponga la ley. Se puede esquemáticamente presentar la división de las varias especies de propiedad de acuerdo a lo siguiente, bien sea por sujeto, puede ser pública, privada, individual, etc.
Por naturaleza puede ser una propiedad mueble o propiedad inmueble, y por objeto puede ser propiedad de bienes destinados como al consumo o propiedad de bienes de producción. ¿Qué es la posesión? Es una determinada situación de hecho que significa el control físico o material de una cosa. El poseedor es la persona que tiene la disposición de la cosa, del objeto, con independencia de que sea propietario o no. Y la situación del poseedor de que sea protegida. ¿Cómo puede ser la adquisición? La adquisición, según el concepto clásico, se adquiere mediante una relación corporal del objeto con la voluntad del dominio sobre ella. Para adquirir la posesión no se necesita ningún requisito formal. La conservación. La posesión se conserva mediante el ánimo propio y la tenencia propia o ajena. En general se considera que no es necesaria una actuación inmediata o constante, ya que esto se ve el hecho de que se mantiene la posesión solo con el ánimo en el caso de que de los dueños consideren que lo deben tener todavía. ¿Cómo se pierde o la pérdida? Cuando desaparece el corpus, el ánimo o los dos pierde la posesión o el objeto. Hay que distinguir si el acontecimiento es de carácter permanente o transitorio, y para ello hay que verlos de los distintos tipos de objetos. En cuanto a los muebles, la conservación del objeto depende de la posibilidad de aprenderse al objeto. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene interés tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado. Existen diversas y variadas aceptaciones del concepto de patrimonio. Va desde el concepto jurídico estricto, pasando por el contable y por el económico, hasta llegar al concepto calificado, como patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo, corporativo, etc. El patrimonio se encuentra integrado por tres elementos. El primero es la composición como conjunto unitario de derechos y obligaciones. El segundo, su significado económico y pecuniario. Y por último, la atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas. El hombre y sus obligaciones jurídicas. Las obligaciones es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona queda sujeto a otra persona a realizar una prestación, bien sea positiva o negativa, respondiendo con su patrimonio al cumplimiento de dicha prestación. Una de las características es que toda obligación se puede descomponer en tres elementos. El vínculo, que es el lazo que une a los sujetos. El sujeto, está el sujeto activo, que es el acreedor, y el sujeto pasivo, que es el deudor. La prestación, que puede ser de dar, que consiste en una transferencia de propiedad u otro derecho real del deudor al acreedor, y puede ser de hacer, consiste en todas aquellas actividades que pueden quedar sujeto cualquier deudor, siempre que no se trate de la transferencia de un derecho de propiedad o de otro derecho real. También puede ser de no hacer. El deudor queda sujeto a no ejecutar un acto que está facultado de ejecutar, limita su voluntad, limita su actividad en beneficio del acreedor, como por ejemplo los servicios médicos. El médico no se obliga a curar al enfermo, el médico se obliga a poner una técnica determinada. Esta es toda mi exposición, espero que les haya gustado.